Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es José Salazar. Soy miembro de Iglesia Reforma y trabajo con la iniciativa de Somos. Soy el coordinador de movilización de iglesias e instituciones y para nosotros es un gusto el poderlos tener aquí el día de hoy. Gracias por haberse conectado. Apreciamos el tiempo tan valioso que ustedes nos dan y gracias por el interés de querer aprender más. Si en lo que se les sea posible prender sus cámaras, se los agradeceríamos un montón para tener un poco mayor de interacción los unos con los otros, pero sí en lo que se te haga posible. Pero para nosotros, como somos, es un gran honor para nosotros el poder compartir el día de hoy con ustedes. Sí, ¿qué les parece si empezamos, si empezamos sobrando, ¿verdad? Creo que es una buena forma de comenzar. Entonces, voy a empezar orando y vamos. Ah, tenía un, tenía, quiero leerles a ustedes para empezar la oración Efesios 1, ah, y dice así. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesús y perdonó nuestros pecados. Padre, te damos gracias por haber hecho esto. Gracias porque antes de la fundación del mundo tú habías predestinado la adopción para ser el medio de reconciliación que tendríamos contigo. Gracias por ah, no alejarte de nosotros, sino más acercar. Ahora podemos llamarte Padre y damos gracias por eso, por ese gran regalo. Que de nuestras bocas pueden salir tan hermosas palabras, que tú eres nuestro Padre. Te damos gracias por cada uno de los que está aquí. Te pido que tú sigas llenándonos de gracia y conocimiento todos los días, que nos des fuerzas en todo lo que hacemos y te damos gracias porque en los lugares donde nos tienes es ahí donde nos quieres y te pedimos que tú sigas edificando y santificando a nuestras vidas y que podamos seguir siendo luz en donde nos tienes. Te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir juntos, sea tu nombre glorificado sobre todas las cosas y, es en tu nombre que lloro. Amén. Bueno, mis hermanos, les damos gracias nuevamente por haberse conectado. Es un placer para nosotros el estar con ustedes. Y quiero presentarles a Paola de Alvarado. Ella es la directora de Somos, la iniciativa de Iglesia Reforma, que se dedica al cuidado del vulnerable y el vulnerado. Entonces, siempre es bueno recordar que cuando hablamos del vulnerable, estamos recordando el Evangelio, ¿verdad? Y gracias porque el Evangelio existe, nuestra vulnerabilidad ya paró, ¿verdad? Entonces, mientras platicamos hoy, les dejo a Paola de Alvarado. Ella va a estar compartiendo con nosotros el taller del día de hoy. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, José, y buenas noches a todos. Yo sé que para algunos puede ser más tarde, para nosotros aquí en Guatemala son las 6:30, pero si te conectaste desde diferentes lugares, seguramente podemos tener una diferencia hasta de 3 horas. Entonces, espero que tengas una taza de café o un vaso de agua cerca para que esta hora y media la puedas pasar de la mejor forma, de una forma amena. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que hoy están interesados en aprender o volver a escuchar de este tema. Como decía José, mi nombre es Paola, pero me pueden decir Poli. Y hemos crecido en Iglesia Reforma en celebrar o conmemorar, mejor dicho, Domingo para el Huérfano. Y queremos compartirles de lo que hemos aprendido, lo que hemos estado conscientes, lo que el Señor nos ha permitido ver. Y quiero que los que ustedes quieran compartir también tengan la libertad de compartir sus historias. Vamos a tener 2 personas invitadas que nos van a contar cómo ha sido conmemorar este día en diferentes lugares, no en la ciudad
no meramente en la ciudad de Guatemala. Entonces, pues esperamos que este tiempo sea de agrado y de bastante interacción entre nosotros. Entonces, quiero comenzar con, con una pequeña encuesta. Bueno, para eso mejor voy a compartir mi pantalla y, perdón. Quiero comentar, que nos queremos conocer un poquito más y vamos a comentar acerca de las preguntas que ustedes ven aquí. ¿Cómo participas en tu iglesia? ¿Sabes que es Domingo para el Huérfano? ¿Has celebrado Domingo para el Huérfano alguna vez en tu iglesia? ¿Y qué fecha es Domingo para el Huérfano? Y para eso, ustedes van a ver en sus pantallas una votación o una encuesta que va a aparecer de 4 preguntas. Entonces, ustedes pueden ver, a todos les aparece. Si a ustedes les aparece, por favor, háganos una reacción. Puedes mandar una reacción en tu pantalla para nosotros ver que sí te aparece. Vamos a ver si alguien puede mandar alguna reacción por ahí. Eso, muy bien, veo algunos. Gracias por responder. Si nos pueden responder a esta pequeña encuesta de 4 preguntas. ¿Cómo participas en tu iglesia? ¿Verdad? Ahí tienes diferentes opciones para las cuales puedes compartir. Si no hay una específica que te representa, escoge la que más se parece, ¿verdad? A lo que has estado haciendo en los últimos meses. ¿Sabes qué es Domingo para Huérfano? No sé nada. Sé muy poco o realmente sé mucho. ¿Has celebrado Domingo para el Huérfano en tu iglesia? Sí y no. ¿Y qué fecha es Domingo para Huérfano este año? Vamos a ver quiénes ya se metieron a ver las notas que enviamos con tiempo, porque ahí ya estaba el chivo. Entonces vamos a hacer una comprensión lectora en este momento. No se preocupen a los que su respuesta va a ser incorrecta. Sé que las diapositivas pueden salir bien pequeñas y nos puede costar ver a veces esos números. Pero ya estaban esas respuestas. Ese chivo decimos en Guatemala. ¿Ya? Creo que, bueno, nos faltan todavía algunos, pero voy a compartir por cuestión de tiempo. Voy a compartir sus respuestas. Bueno, para que ustedes miren, creo que a todos les puede todos pueden ver en su pantalla cómo participas en tu iglesia. Tenemos un pastor, tenemos 2 diáconos, tenemos 2 maestros, 2 líderes de jóvenes, 2 servidores de diferentes áreas, 3 personas que trabajan como staff de su iglesia local, 5 que son miembros de la iglesia y pues ninguno de aquí no asiste, sino que todos asistimos a una iglesia local. La segunda pregunta, ¿sabes qué es Domingo para el Huérfano? Me parece, la mayoría contestaron poco, eso es muy bueno y eso es lo que queremos contestar en este taller, que tú salgas de este taller conociendo qué es Domingo para el Huérfano, que tú puedas explicarlo al terminar ese taller. ¿Has celebrado Domingo para el Huérfano en tu iglesia? La mayoría han puesto que no. También eso es algo que nos anima en este taller porque este taller lo estamos haciendo para que ustedes se puedan unir. Vemos que aquí 4 personas ya lo han celebrado. Nos alegramos también con ustedes por eso. ¿Y qué fecha es Domingo para Huérfano este año? Pues la mayoría contestó correcto y sí. Este año, ¿verdad? Como ustedes van a ver, perdón que voy a quitar esto. Tenía tanto tiempo de no usar Zoom, después de 2 años de haber usado Zoom, y ahora mi pantalla se queda trabado en todo, perdón. Justamente como ustedes pueden ver en su pantalla es el 13 de noviembre. Entonces eso quiere decir que algunos ya habían empezado a ver sus notas, otros probablemente ahorita vieron cuando lo mencioné, pero sí, justamente el 13 de noviembre. ¿A todos les apareció, ya no les aparecen los resultados o les sigue apareciendo por ahí? ¿No? Ok, muy bien. Voy a dejar de compartir unos segundos porque a mí sí me sigue apareciendo y me tapa mi pantalla. Entonces solo quiero hacer esto para que nos salgamos y me pueda funcionar mejor. Muy bien, entonces como les estaba diciendo, el 13 de noviembre se celebra Domingo para el Huérfano. Pero ¿qué es Domingo para el Huérfano? ¿Qué significa lo que vamos a explicar al día de hoy? Bueno, primero quiero hacer un aviso. Este taller, mucho lo que vas a escuchar va a sonar muy guatemalteco. Y como tú lo viste en la publicación o cuando tú te registraste,
Sí está hecho para la iglesia en Guatemala. Sin embargo, eso no quiere decir que si tú estás en otro país, no te pueda servir. Vimos que el 50% de nuestros participantes no son de Guatemala. Entonces, solo quiero decirte que te puede servir de referente porque este es un día que se conmemora mundialmente. Entonces, no quiere decir que lo que hemos hecho en Guatemala no te sirva a ti, sino que sí te puede servir. Y la explicación, pues, no es específicamente de nuestro país, sino que es una explicación que viene de los autores del mismo día. Entonces, gracias a todos los que se unieron, que no son de Guatemala, y los que son de Guatemala estamos también para servirles. Solo quería hacer ese aviso porque van a escuchar varias cosas de nuestro país. Y tal vez algunas palabras chapinas decimos nosotros que es guatemalteco, entonces por si algún momento no te suena tan bien en tu país, perdón por eso de una vez. Bueno, ¿qué es Domingo para Huérfano? Quisiera comentarte antes de qué es, comentarte un poquito de la historia. Desde el 2002, esto lo puedes encontrar en la página de CAFO y con mucho gusto vamos a darte todos sus recursos en un correo durante esta semana para que tú puedas profundizar más en esto. En el 2002, el misionero Gary Schneider visitó una iglesia en Zambia. En ese momento, el pastor local estaba haciendo un llamado a su congregación para servir al huérfano. Al terminar el sermón, varias personas se acercaron a ofrendar con gozo de lo poco que tenían. Era una iglesia que sus miembros eran de bajos recursos, pero aún así ellos querían dar, porque el mensaje era que compartir ese domingo de lo que tenían para los huérfanos. Cuando Gary Schneider vio la forma que cada uno de los miembros reaccionó ante este mensaje, le llamó mucho la atención y se dio cuenta que el pastor había reservado ese domingo para hacer ese recordatorio a la iglesia, según lo que la palabra decía. Entonces, Gary Schneider compartió esta visión con pastores en Estados Unidos y es en el 2009 cuando CAFO, que es la Alianza Cristiana para los Huérfanos, por sus siglas en inglés, no es lo mismo que ACH, solo para hacer una paréntesis ahí, una aclaración, no es lo mismo que ACH, aunque los nombres significan lo mismo, pero CAFO es global y ACH es Latinoamérica. Entonces, CAFO empieza a darse cuenta de lo que estaba pasando con este domingo para el huérfano y lo propone en Estados Unidos. Comparte esta iniciativa en Estados Unidos y es ahí donde se empieza a crear este domingo oficialmente para apartar un domingo y recordar a la iglesia el llamado que la Biblia, el Señor nos hace por medio de su palabra acerca de cuidar y velar por el vulnerable. En el 2010, ¿saben que Guatemala fue el tercer país en conmemorar Domingo para el Huérfano? Eh, Fue el primer país después de Gary Schneider compartir esta visión en Estados Unidos. Entonces, en el 2010, Guatemala celebra Domingo para el Huérfano y así sucesivamente se han agregado tantos países. En el 2013, como tú ves en la pantalla, se celebra Domingo para el Huérfano por primera vez en China. En 2014, miren este dato tan importante. Ucrania convierte Domingo para el Huérfano como un feriado. Tan importante esta fecha. En el 2016, Stand Sunday se une a Domingo para el Huérfano. ¿Qué es Stand Sunday? Es muy similar a Domingo para el Huérfano, pero en este caso no hablan solo de todo el espectro que hay en orfandad, sino que específicamente para niños que están en acogimiento temporal. Entonces, Stand Sunday se une a Domingo para el Huérfano para hacer esa voz y abogar por los niños que han sido separados de su familia. En el 2017, más de 80 países se unen a la iniciativa de Domingo para el Huérfano. En el 2018, CAFO, que ya lo mencioné por aquí, lanza lo que es Global Networks, que es para unir más de 50 iniciativas y trabajar en conjunto, compartir ideas y saber de qué maneras podemos nosotros servir a los más vulnerables. Y es así como llegamos hasta la fecha. Y el propósito de este taller, como te decía, es que tú puedas salir de este tiempo y explicar qué es Domingo para el Huérfano y considerar unirte a esta iniciativa. Entonces, ¿por qué es importante Domingo para el Huérfano? Y para eso quiero contarte que, perdón si estoy con mi garganta un poquito lastimada, o si tomo agua, ahí me van a ver ustedes. Así que tomen unos segundos y oren por mí también, por mi garganta en este momento. ¿Qué es Domingo para el Huérfano?
Ese recordatorio a la iglesia es el segundo domingo de noviembre, se celebra cada domingo de noviembre. ¿Y cómo es que es un recordatorio a la iglesia? Y es que no es una idea fuera de algo que no exista. Realmente, Domingo para el Huérfano es un recordatorio a la iglesia de lo que bíblicamente ya está escrito, de lo que ésta debería de hacer. El hacer discípulos no solo significa el atender a las cuatro paredes a las personas que ya conocemos en la iglesia. Requiere también acercarnos, así como Cristo hizo, ¿verdad? El llegar a esos lugares oscuros que nadie quería llegar, a esos lugares de necesidad y acercarse al más vulnerable. Entonces, el Domingo para Huérfanos es un recordatorio de la iglesia de no vivir en esa negligencia que ha vivido en estos años y recordarse de lo que la palabra ya ha dicho y actuar, hacer algo, ¿verdad? Por los vulnerables, por el huérfano. Y como te decía, se celebra el segundo domingo de noviembre. Cada año vas a escuchar Domingo para el Huérfano y normalmente se celebra el segundo domingo de noviembre. El domingo de noviembre se aparta para conmemorar este día y recordar lo que la iglesia debe de hacer por el vulnerable. ¿Por qué noviembre? Si tú investigas un poquito más, noviembre se celebra el Día de la Adopción. En noviembre también está el Stand Sunday, que te acababa de comentar que es de acogimiento temporal. Noviembre es bastante dedicado a recordarnos acerca de orfandad y cómo deberíamos de reaccionar, entonces, o accionar, mejor dicho. Entonces es por eso que se aparta el segundo domingo de noviembre. Esto no quiere decir que es exclusivo para el segundo domingo. Si en tu iglesia en alguna vez se les pasó y por calendarización lo pueden celebrar hasta el último domingo de noviembre, incluso el primer domingo de diciembre se vale también. No te preocupes, solo quiero que tú sepas que sí hay una fecha específica en la cual se conmemora globalmente. Como aquí se dice, como aquí puedes ver, se celebra mundialmente y puedes realizar diferentes actividades que vas a escuchar en un momento acerca de esto. Muchas actividades puedes hacer, desde cosas que nosotros pensamos que son insignificativas, pero pueden ser tan significativas como cosas también que pueden ser tan complejas y también pueden tener su significado especial. Algo importante que quiero que sepas de Domingo para el Huérfano, especialmente si tú no eres de Guatemala, es que cada país tiene un coordinador. Cada país tiene un coordinador de Domingo para el Huérfano que CAFO, que te acabo de comentar, la Alianza Cristiana para los Huérfanos, ha coordinado para que tú puedas preguntarle acerca de recursos o acerca de algunas ideas o incluso dudas que tú puedas tener acerca de Domingo para el Huérfano. Todo eso te lo vamos a compartir. Entonces, como te preguntaba, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué será importante apartar un día y recordar a la iglesia algo que debería estar haciendo? Bueno, te quiero compartir un video y que juntos podamos encontrar la conclusión de por qué es importante celebrar Domingo para el Huérfano. Pues yo creo que hay una parte donde, claro, la esperanza para el huérfano es el Evangelio de Jesucristo y únicamente el Evangelio de Jesucristo. Pero yo creo que también la esperanza para el huérfano es aquellas personas quienes han creído en el Evangelio de Jesucristo. Y que podríamos decir de una manera que parte de la esperanza del huérfano es la iglesia. Entonces, para mí, la esperanza que tendría yo para la iglesia, lo que yo quisiera verdaderamente ver, es un despertar al verdadero evangelio y a lo que el evangelio implica para su diario vivir. Eso significa que nosotros vamos a tener que salir de nuestras cuatro paredes, dejar de reducir lo que significa ser la iglesia únicamente a participar en servicios y programas dominicales, etcétera, etcétera, a verdaderamente tomar en cuenta qué significa hoy vivir mi vida coram Deo, bajo la faz de Dios, sabiendo que Dios por Cristo está observando y viendo todo lo que yo hago y yo tengo una responsabilidad como seguidor de Jesús gozosamente a obedecerlo a Él. Y mi esperanza entonces es que en ese sentido la iglesia despierte al Evangelio de Jesucristo para que ellos entonces vivan vidas que emulan a Jesucristo. Gracias. Bueno, como acabas de escuchar, realmente
Es nuestra esperanza, ¿verdad? Que la iglesia pueda despertar al verdadero mensaje del evangelio, al que el evangelio que bíblicamente podemos estar expuestos a, en el cual hemos descubierto o el Señor ha abierto nuestros ojos a entender que nosotros antes éramos huérfanos, éramos enemigos del Señor, estábamos separados completamente de su presencia y su gloria, pero por medio de Jesucristo, Él ha pagado un precio y una vida que nosotros no podíamos vivir ni pagar. Y ahora nosotros podemos gozar del beneficio de la esperanza que tenemos como siendo hijos. Y ese beneficio es tan grande que queremos comentarlo con otras personas. Domingo para el Huérfano llega a ser importante porque llega a ser ese recordatorio que muchas veces todos necesitamos en nuestra vida para justamente llegar a esta conclusión. Anhelamos ver a la iglesia activa en lo que debe ser activa, ¿verdad? No llenarse de tantos eventos en las cuatro paredes, sino que justamente estar pendiente de las necesidades de los demás. Una entrevista que hicimos y te lo vamos a compartir en nuestro correo de seguimiento, en una conversación de Justin con el pastor Eval, él decía, yo no creo que la iglesia es la esperanza, pero la mera existencia y actividad de la misma manifiesta que hay esperanza y manifiesta que esa esperanza es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante que nosotros nos unamos a iniciativas en las cuales le recuerdan a la iglesia cuál es la esperanza. Y que es domingo para el huérfano recordarnos que la esperanza es Jesucristo. Quiero que me acompañes a Efesios 3, de 10 al 12, por favor. Si tienes ahí tu Biblia. Ya está en el chat también. Gracias, gracias, José. Y dice así, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia. Y eso es lo que nosotros sabemos y creemos, ¿verdad? Que la iglesia es la que puede llevar a conocer o expresar, manifestar esa esperanza que tenemos en el Señor. Así que si hablamos de la iglesia dentro de nuestra comunidad, no quiere decir que estamos hablando de una institución, ¿verdad? En nuestro caso, como Iglesia Reforma, en la zona 4 de Misco, no estamos hablando de eso, sino que el cuerpo de Cristo está regado en todas partes de la comunidad porque tú eres parte de ese cuerpo de Cristo y está poniendo atención a necesidades de su prójimo y está respondiendo en función a esas necesidades. Esto refleja que el cuerpo de Cristo está haciendo lo que fue llamado a hacer. Entonces, no quiere decir que solo dentro de las cuatro paredes o en la bodega donde te reúnas es donde podemos ser iglesia, sino que ser iglesia dentro de la comunidad significa que tú, donde estés, puedes estar pendiente de las necesidades de los demás y llevar esa esperanza que hemos conocido en Cristo. No. Bueno, ¿cuál es ese mensaje de esperanza que hemos estado hablando ahorita? Creo que no hay nada más alentador en nuestra vida que recordar lo que la misma palabra dice acerca de los atributos del Señor para nuestra vida. Hebreos 4, 14, 16, como lo ves en tu pantalla, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Definitivamente, cuando hablamos de vulnerables, hablamos de necesidad. Existe una necesidad, valga la redundancia, de una ayuda oportuna. Y la palabra aquí dice que tenemos un gran sacerdote que no desconoce no desconoce nuestras flaquezas, sino que se puede compadecer de nuestras flaquezas, porque aún, ¿verdad? Él viviendo como hombre, ¿verdad? Claro, él no pecó, pero sí vivió las necesidades, ¿verdad? Como 100% Dios y 100% hombre que Cristo fue. Entonces debemos de saber que el mensaje
de esperanza que nosotros estamos hablando durante el domingo para el huérfano, probablemente creemos nosotros que se centra en el hacer, pero realmente no se centra en el hacer. El mensaje de esperanza está centrado en el ser, en quién es Cristo. Para así, nosotros sí tener una esperanza verdadera y eterna. Tenemos un sumo sacerdote, como dice Hebreos 4, 14, 16, que se compadece en nuestras flaquezas y que nos puede salvar justamente de la oscuridad, de la orfandad, de la muerte. Ese es nuestro mensaje de esperanza y eso es lo que queremos recordar. Que nosotros sepamos que el domingo para el huérfano no trata, no es únicamente y más que todo, no está centrado en el hacer, sino que está centrado en el ser. Y es en el ser de Cristo. ¿Quién es Cristo en nuestras vidas? Y Él es la motivación, Él es la forma, Él es el resultado por el cual nosotros servimos. Entonces, ese es el mensaje de esperanza que nosotros queremos compartir, ¿verdad? Durante Domingo para el Huérfano y definitivamente cada domingo. Siempre decimos esto cuando compartimos de Somos y cómo Somos ha crecido. Y es que un testimonio que le damos gloria a Dios por esto es que en Iglesia Reforma no vas a escuchar del servicio al huérfano cada domingo, pero sí vas a escuchar del Evangelio cada domingo. Y ese es el mensaje que nos moviliza. Entonces, eso es lo que nosotros estamos conscientes de. Estamos tan conscientes y hace tanto clic en lo que te voy a mencionar ahorita. Jason Johnson es uno de mis autores favoritos de este tema. Justamente él es parte de CAFO, y él habla acerca, bueno, él da diferentes cursos, ha escrito también libros, y tiene blogs, tiene cursos, y estaba en un curso con él acerca de cómo involucrar a la iglesia local en el servicio al vulnerable, y él decía esto, ¿verdad? No estamos simplemente pidiendo a las personas a responder a una necesidad, estamos discipulándolos para obedecer un mandamiento. Entonces, ahí es donde Domingo para Huérfano llega a ser una herramienta para esto. Llega a ser una herramienta para discipular a las personas, para obedecer un mandamiento que ya se nos fue dado. Cómo Jesús resume toda la ley, la resume en amando al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y amando a nuestro prójimo. Y el prójimo definitivamente involucra al más vulnerable, incluye al huérfano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos dando este mensaje? Recordemos que no solo estamos manteniendo a la gente para responder a algo, sino que estamos cumpliendo lo que nosotros fuimos llamados a hacer, es ir y hacer discípulos. Entonces, Domingo para Huérfano llega a ser una herramienta justamente para responder a esto. Bueno, entonces sabiendo qué es Domingo para el Huérfano, quiero decirte qué es lo que no puede faltar en un Domingo para el Huérfano. En un Domingo para el Huérfano no puede faltar definitivamente oración. Y para esto, muchas veces algunas personas dicen, fíjate que no, el pastor o los líderes no quieren, todavía no están convencidos de cómo celebrar Domingo para el Huérfano, conmemorar Domingo para el Huérfano, perdón por decir tantas veces celebrar, pero quiero explicarles por qué después, explicarles después por qué quiero mencionar solo conmemorar. A veces nos dicen, las personas de mi iglesia no quieren conmemorar el Domingo para el Huérfano, pero sí nos dieron un espacio para orar. Celebremos eso. Sobre todas las cosas, la oración debe ser, si no es que el único evento, el evento que no puede faltar en ningún momento, ¿verdad? Si solo puedes orar ese día en forma conjunta con varios amigos y eso es lo que vas a hacer, pues celebra eso. Realmente hemos minimizado tanto la oración cuando debemos de saber que debería ser la base de las acciones que vemos a cabo. Bueno, segunda cosa que no puede faltar, un mensaje convincente. Y para eso quiero que nos vamos a tardar un poquito en explicar esto. Articula el por qué. Muchas veces hacemos tanto énfasis en el qué hacer, y definitivamente si tú googleas, ¿verdad? Cómo ayudar a niños huérfanos, cómo ayudar a niños de la calle, cómo ayudar a una organización, vas a encontrar muchas actividades que tú puedes hacer. El qué hacer
es muy poco probable que las personas no sepan qué hacer. Es muy poco probable. Tal vez están muy acomodadas y eso no les ha permitido ver qué hacer, pero en realidad, ¿qué hacer? Hay muchas cosas. Sin embargo, el por qué debe de ser el mensaje prioritario durante Domingo para el Huérfano y cualquier iniciativa que tú tengas en tu iglesia del servicio al vulnerable, porque justamente da la razón por la cual servimos. Y una vez más, eso nos regresa al Evangelio, es la esperanza que nosotros compartimos. El por qué, el articular el por qué, necesita que nosotros hablemos acerca de el evangelio, que expongamos justamente qué dice la palabra, qué dice la doctrina de la adopción, de la encarnación de Cristo. Es lo que motiva a las personas a actuar, es lo que saca a las personas de su comodidad y a ver qué es lo que pueden hacer. Si ellos no tienen un porqué de peso, muy probablemente lo que hagan va a ser solo emocional, más no de convicción. Y aquí estamos apuntando a la convicción. ¿Por qué lo hacemos? Segundo, refuerza los valores. Comunica los conceptos y prácticas, ¿verdad? Muchas veces las personas no saben acerca de orfandad, de niñez institucionalizada, no saben acerca de sistema de protección. En ese momento en ese día tú puedes explicar, aunque sea un concepto, ¿verdad? Que para que la gente pueda aprender acerca de cómo servir al vulnerable o incluso acerca de cómo acercarse al vulnerable. Entonces refuerza los valores, habla acerca de cómo trabajar en empatía, en amor, en no hacer daño, en sí llegar a ayudar, en preguntar cómo te puedo ayudar en lugar de suponer. Refuerza los valores de por qué servimos. Provee claridad. Muchas veces las personas no se involucran en servir en conjunto porque no hay claridad y hemos confundido la falta de entendimiento con la falta de motivación, así lo puedo explicar de esa manera. Y es que muchas veces decimos, "Ah, es que la gente no hace o no responde o no se ve motivada", pero muchas veces es que la gente está confundida y no sabe qué hacer. Para esto, yo te animo, y tal vez ahí me voy a adelantar a al tercer punto, en proveer la claridad, también explicar a la gente qué vamos a hacer hoy, qué puedes hacer también de aquí en adelante. Claramente, hoy vamos a orar, ok, con eso está bien, vamos a tener un calendario y vamos a hacer, o tal vez una cadena de oración, cada quien va a orar diferente hora, pero vamos a orar por todos esos temas. Eso está bien, pero provee claridad. Muchas veces la gente no se involucra en esto porque no tienen claro cómo pueden involucrarse. Deconstruye falsos paradigmas. ¿Cómo así? Muchas veces nosotros llegamos a escuchar acerca de orfandad y rápido decimos, ah, bueno, para orfandad necesito dar dinero o necesito adoptar o acogimiento temporal. Deconstruye falsos paradigmas. Cuéntale a las personas que todos podemos hacer algo. Desde cosas, una vez más, que para nosotros parecen pequeños, pero tienen un gran impacto, hasta así como adopción y acogimiento temporal, que es para toda la vida y es grande, definitivamente. Entonces, pero de construir los falsos paradigmas. Por ejemplo, educa a las personas que están alrededor tuya acerca de, una vez más, vamos a la Biblia y vemos qué es lo que dice el Señor acerca de esto. ¿Por qué lo hacemos? No lo hacemos porque para ganarnos la salvación, lo hacemos porque ya la tuvimos y es por eso que la compartimos. También compartimos formas de no solo en adopción podemos servir al vulnerable. Empieza a averiguar cuáles son las creencias o paradigmas que las personas tienen en tu iglesia para empezar a educar y deconstruir los falsos paradigmas. También, lastimosamente, en nuestra iglesia en Latinoamérica, debo decir que hay mucha influencia y consecuencia del Evangelio y la prosperidad. Y muchas veces los falsos paradigmas van a estar basados en no me junto con ellos porque ellos tienen una maldición, en cambio yo soy hijo de Dios y me va bien, o él está todo sucio, así no debería entrar a la iglesia, o mira cómo está vestido, esto no es un lugar apropiado para él. Tantas cosas tan fuera de la Biblia que en la iglesia local en las iglesias locales de Latinoamérica podemos escuchar. Entonces es un momento para deconstruir falsos paradigmas y habla acerca de la verdad del Señor y aprovecha tiempos para educar
a la iglesia acerca de los vulnerables en tu comunidad, en tu país, en tu región, si es posible. Plantea un plan de seguimiento. Yo esto lo repito muchas veces. Por la historia de Somos y por las experiencias que he visto en otros lugares, yo no me metería a hacer Domingo para el Huérfano o a conmemorar Domingo para el Huérfano si no tengo un plan de seguimiento. ¿Cómo así, Paola? Muchas veces el conmemorar Domingo para el Huérfano va a despertar en varias personas el interés de aprender más o de servir o de ofrendar o de hacer algo, ¿verdad? De conocer, de profundizar. Pero si no tenemos un plan de seguimiento, podemos solo dejar ahí la chispita y se alborota un momento y todos se deshace muy rápido o gente frustrada. Gente frustrada diciendo, pero es que ustedes dijeron que teníamos que hacer algo y ahora lo estoy haciendo y estoy sola. Recuerdo tanto la primera vez que tuvimos un taller de sensibilización en la iglesia acerca de este tema. Invitamos a la Secretaría de Bienestar Social, que es la encargada de familias de acogimiento temporal en nuestro país, y una familia escuchó acerca de esto y se comprometió directamente a hacer familia de acogimiento temporal. Y nosotros estábamos recién iniciando Somos, hicimos este evento porque vimos el interés de las personas después de justamente un domingo para el huérfano. Y bueno, esta familia se metió y justamente llegó a ser familia de acogimiento temporal. A los meses, ella nos dijo, por ustedes me metí a hacer esto y nadie me acompañó. Entonces, fue una situación en su frustración, en las luchas que ellos estaban pasando en siendo familias, que es difícil, es duro. Y nos dimos cuenta que no habíamos tenido un plan de seguimiento, que nos metimos a educar a la gente y no habíamos acompañado. Entonces, por favor, si tú vas a hacer cualquier cosa que sea mínima o grande que hagas, tenga un plan de seguimiento. ¿Cómo vas a acompañar a esta gente que se va a interesar ese domingo? Y por último, presenta una visión clara. Creo que ya lo expliqué más que todo aquí en proveer claridad, pero es importante que nosotros recordemos que la resistencia de las personas no es lo mismo a una falta de claridad. Entonces yo creo que tener una visión clara que puedas compartir ese día o los días después que vienen va a ser muy importante para hacer esto una iniciativa de movimiento, de transformación desde tu iglesia local que sirva al huérfano. Entonces, ¿por qué es importante el mensaje convincente? Es importante recordarlo también en tu propia vida. Lo acabo de mencionar y es el por qué servimos. Entonces, quiero ponerles este video, me van a ver a mí. Va a ser chistoso escucharme, pero es un buen video y quiero compartírselos con ustedes. Lo que tenemos que hacer es reconocer que Dios sigue siendo soberano y que Dios sigue equipando a su iglesia, a su cuerpo para responder a la causa, sea la situación que sea, ¿verdad? Creo que mientras nos sigamos exponiendo por emoción a la palabra, vamos a tener justamente solo momentos emotivos de respuesta, pero no van a ser los que se necesita para crear un cambio a nivel social. Pero mientras que sí nos exponemos a la palabra a nivel de necesidad y transformación, incluso de nuestra propia mente, el Señor, el Espíritu Santo, sigue siendo la obra y nos lleva a día a seguir con este cambio. La clave aquí es, si seguimos respondiendo de forma o visualizando todo de forma emotiva, igual van a ser nuestras acciones. Creo que tenemos que trabajar desde nuestras mismas convicciones y transformación de pensamiento para llegar a estrategias que sí funcionen a largo plazo. Pero si sigo solo queriendo responder a la emoción, eso va a durar muy poco. Ok, como explico en el video, definitivamente recordar el mensaje convincente en tu vida es necesario y de verdad deseo que si tú estás escuchando este taller ahorita, tu reacción no sea de emoción, sino que sea de convicción. Y nuestra convicción, nuestro mensaje convincente viene de la palabra directamente. Entonces,
Repito esto una y otra vez porque para nosotros es tan importante el saber el por qué. Y si te das cuenta, la mayor parte de este taller lo hemos utilizado en explicarte el por qué, ¿verdad? Y es necesario que tú tengas en tu mente y en tu creencia, en tus acciones, justamente ese mensaje convincente en tu vida. ¿Por qué quieres servir? ¿Por qué estás interesado en promover un domingo para el huérfano en tu iglesia, ¿verdad? Entonces, creo que para nosotros es muy importante que tú puedas reflexionar en eso y si eso es lo único que te quedas de este taller, pues nos alegramos mucho porque quisiéramos que la iglesia pudiera responder basada en la palabra y no en nuestras emociones, que lastimosamente ya han hecho mucho daño. Bueno, ¿qué pasa después de un domingo para el huérfano? Y no te preocupes que en un momento te voy a contar qué puedes hacer ese domingo, pero solo quiero que sepas cómo es que vivimos después. Una vez más, utilizando a Jason Johnson, como verán, si es de mis autores favoritos, el objetivo no es ser un ministerio periférico en el que solo participan unos pocos, sino construir una cultura fundamentada en el Evangelio en la que todos tengamos un rol que desempeñar. Una de las importancias de Domingo para el Huérfano es recordar a la iglesia que el llamado a servir a los vulnerables no es especialmente para un grupo de personas a un grupo especial que tal vez están los trabajadores sociales, los psicólogos o tal vez está un grupo que tal vez ha adoptado, ha sido familia de acogimiento temporal. Entonces es para ellos, pero yo pues realmente soy ama de casa, trabajo con mis hijos todos los días en mi casa, los sirvo a ellos, entonces yo no tengo mucho que hacer o no tengo nada que hacer. Hey, algo muy importante en el domingo para el huérfano es enseñar a la gente que sí hay opciones de que todos podemos hacer algo. Si tú eres mamá y te quedas en casa con tus hijos, ¿por qué no dedicas con tus hijos los lunes para orar por los niños que están en orfanatos? Eso ya es algo que tú puedes hacer. Si tú eres un empresario y justamente durante el fin de año tú abres plazas para diferentes personas que puedan tener vacacionistas, ¿por qué no hables estas plazas y las compartes con los niños que están o los jóvenes que están en hogares de protección para darles oportunidad de formación? Bueno, tú tal vez eres una persona soltera y en este momento te está yendo muy bien en tu trabajo y no tienes tiempo, pero sí quisieras hacer algo. Puede ser que tú puedas aportar económicamente en un lugar. Puede ser que tú eres una señora grande, tal vez viuda, y no sabes qué hacer. Sabes que eso lo escuché de una iglesia de la que aprendemos mucho en Houston. Todas las viudas de la iglesia se reúnen a hacer mantas de peso. Las mantas de peso sirven mucho, son terapéuticas y las donan para niños que han llegado por adopción a su familia o de acogimiento temporal. Entonces, esto ayuda. Son un grupo de viudas se reúne a eso. También hace poco trajimos a Guatemala varios vestidos que ellas pusieron para estos chicos. Entonces, todos podemos hacer algo. Entonces, el objetivo no es hacer un ministerio al lado de la iglesia para un grupo especial de personas, no, sino que el objetivo es enseñarle a todos que todos podemos hacer algo. Una herramienta que te puede servir mucho para esto es pensar que no solo ese día va a ser la actividad. Entonces, ¿qué puedes hacer? Te animo a hacer un listado. En ese listado de ideas, una lluvia de ideas, puedes poner un listado que lo divides en dos. Una parte en una columna puede ser el título, pues las cosas que debería o deberíamos hacer. Y las cosas, las que podría hacer. Entonces, las que debería, por ejemplo, orar, educarme más sobre el sistema de protección en la niñez, preguntar por peticiones de oración en familias de riesgo en mi familia, en mi iglesia. Ahí escribe los deberías que tú crees que el Señor te está llamando a hacer. Y en las otras podrías. Podría en algún momento, tal vez, formar un programa de patrocinio desde la iglesia. Podríamos visitar cada mes a un hogar con mi iglesia. Podríamos celebrar
una carrera para juntar dinero para un hogar de protección o una familia o una institución de personas que recibe personas en riesgo, ahí podrías soñar. Ok, si ya tienes este listado, te animo a que te enfoques en tus podrías. Ahí ya tienes que empezar. Y tus deberías que te impulsen, inspiren, animen a pensar que puedes ir planificando poco a poco en un largo plazo. Pero esta herramienta es súper sencilla que tú puedes hacer para saber que hay algo que pasa después del domingo para el huérfano. No queda solo en ese día. Y para eso quiero compartirte un video de Aisha. ¿Cómo deberíamos de vivir después de un domingo para el huérfano? Y realmente, ¿cómo deberíamos de vivir siempre? Nos hemos dado cuenta que la humillación y la oración es lo más poderoso para poder mover a gente que quiere dar su vida, porque el asunto no es, aquí decimos en Guatemala, llamada de tuzas, o sea, un fuego que se acaba pronto. Esto es un compromiso de por vida, sea que vas a hacer acogimiento temporal, aunque sea temporal, tu corazón se va a invertir para siempre. Vas a adoptar hasta que la muerte los separe, vas a mentorear, vas a tener que ser parte de la vida de ese niño. Esa es nuestra esperanza, que te quedes. Pero todo eso no se puede basar en la fuerza humana ni en la capacidad de una institución, sino en el Espíritu Santo. Entonces mi esperanza para los huérfanos es de que en los siguientes años en Latinoamérica sí miremos un despertar aún más evidente, más iglesias entendiendo que no es un ministerio como de danza, de no sé qué, de huérfanos, sino algo como una columna vertebral que es nuestra identidad y que es nuestro problema, y que el pastor tenga que aprender de trauma y que las maestras tengan que aprender de apego, y que todo el mundo se involucre porque ven que es la manera de vida. Esa es mi esperanza. Bueno, como te das cuenta, estamos hablando de más que un domingo. Estamos hablando de una iglesia que sabe que el Señor nos ha llamado a amar a los vulnerables y hacer algo por los vulnerables, y que no es solo para personas especiales de, ay, qué bonito tú, qué bueno eres de involucrarte en el servicio de los huérfanos. No, esto debería ser algo para todos. Entonces, ¿por qué creemos que es algo para todos? Porque la palabra lo dice una y otra vez. Hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros, y más que eso, bueno, no más, sino que un plus de eso es que así seremos conocidos. Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Recordemos también la carta de Primera de Juan a la iglesia, y justamente el recordar de, hey, aquel que dice que tiene bienes y no se los da, y ve a su hermano en necesidad y no les da, el amor de Dios no vive en él. Debemos de recordar una y otra vez que esto es más que un domingo. Domingo para el huérfano solo es una herramienta para recordar todo lo que estamos hablando a la iglesia. No deberíamos de vivir este llamado o esta acción, esta convicción solo un domingo en el año, sino que debería ser algo como cristianos vivimos. Bueno, centrándonos un poquito más en lo práctico, ¿verdad? Este año vamos a celebrar, cada año nosotros nos tratamos de guiar con el tema de la cumbre de ACH, ahora sí, la Alianza Cristiana para los Huérfanos en Latinoamérica, y vamos a estar celebrando Una vida importa. Este año ese es el tema, una vida importa. Y eso me recuerda, si me puedes acompañar, a Mateo 25, 34, 40. Perdón, José, eso no te lo había enviado antes. Mateo 25, 34, 40. Si me puedes acompañar, por favor, ahí buscarlo en tu celular o en tu Biblia. Y creo que te puedes recordar de esta cena y a Jesús hablando.
Y dice así la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicieron. Definitivamente lo que hagamos con una vida importa. Ahora imaginemos si todos tuviéramos la conciencia de que mi prójimo justamente es imago Dei, que porta la imagen del Señor y el Señor lo ha creado, ¿verdad? Y al servirlo a mi prójimo, estoy sirviendo al Señor. Si todos tuviéramos esa conciencia que una vida importa, imagínense cómo viviríamos cuando decimos que somos un país donde más del 60% somos cristianos y miramos las carencias en las que vivimos, y no hablo de económicas, sino que en la falta de empatía, en la falta de amor en la que vivimos. Entonces creemos que una vida importa y es el tema de este año. Quiero compartirles unos artes que ustedes van a recibir, pero lo recibimos hoy. No lo pude agregar a las diapositivas porque ya las teníamos hechas para ustedes, pero ustedes van a recibir estos artes que ustedes van a poder imprimir o compartir donde ustedes quieran, para la promoción de este día, ¿verdad? Entonces, ustedes van a recibir esto. Hay diferentes que ustedes van a recibir. Ahora les comparto esto. Ay, no. Creo que no les compartí el que era. Perdón. Quería compartir las otras opciones que tenemos. Creo que ahora sí lo van a poder ver. Es este. Creo que ahí lo pueden ver. Gracias, José. Hay diferentes artes que ustedes van a poder recibir para que sean de herramienta para ustedes este día, y creemos que una vida importa. Les vamos a recordar eso una vez más. Domingo para el Huérfano va a ser un instrumento para recordar este tema con la iglesia. Entonces, sabemos que lo pequeño importa, así como una vida importa. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer este domingo para el huérfano? ¿Qué puedes hacer este 13 de noviembre? Bueno, si eres un líder o el pastor, ¿verdad? De tu iglesia, puedes planificar una actividad con toda la congregación. ¿Todos están viendo mi...? Sí, ok. Puedes planificar la actividad con toda la congregación. Una actividad, ahorita voy a mencionar algunas. Aparta tiempo de oración especial por el tema de orfandad. Esa puede ser una actividad que tú puedes hacer. Imparte un sermón enfocado en el cuidado de los más vulnerables. Es algo que también puedes hacer. Dedica las ofrendas de ese día a alguna organización o institución. Saben que eso lo hicimos una vez en Iglesia Reforma y fue el día que la iglesia más ofrendas ha recibido. Y se dieron a varias organizaciones que dieron ese día a compartir lo que estaban haciendo. Entonces se repartió entre varios, pero la gente sí dio, ¿verdad? Se dio todo, hasta el último centavo se dio a las personas a las instituciones que dieron ese día. Las ofrendas que se recaudaron ese día fueron las que se dieron. Envía un detalle especial a las familias de parte de la iglesia, ¿verdad? Como iglesia nosotros hemos enviado a las familias de acogimiento temporal o adoptivas un detalle especial, un detalle que les recuerde lo importante que son. Por ejemplo, un postre, ¿verdad? En un año que tuvimos a unos voluntarios que hicieron los postres y otros los llevaron a las familias. Entonces, algunos se involucran ahí, pero sí fue dirigido por los líderes de la iglesia. También el año pasado dimos como juegos para que las familias pudieran interactuar juntas dependiendo de las edades de sus hijos. Y este año estamos pensando algo similar.
Estamos pensando en ideas que mantengan a las familias unidas y les recuerden el equipo que son. Entonces, estamos pensando en enviarles algo parecido, que si lo comento aquí, capaz que una de las familias nos escucha, entonces, pero se los vamos a mandar en las ideas, en los correos, solo asegurándonos que ninguna de las familias va a recibir, no, bueno, José va a recibir, pero bueno. Envía un detalle especial, bueno, ya lo compartí. Comparte estadísticas o testimonios a la congregación. Puedes averiguar estadísticas de tu sector, de tu país. Esto es muy importante. Si tú inicias en compartir estadísticas e inicias diciendo, en el mundo hay 200.000 millones de huérfanos y de los cuales el 70% no tiene acceso a educación. Y esa es la estadística que tú compartes ese día. ¿Qué crees que puedes hacer sentir esta estadística? Si lo puedes escribir en el chat. ¿Cómo te sentirías tú si tú escuchas esta estadística? Gracias, René. Abrumada, desconectada. ¿Alguien más? Yo no puedo hacer nada. ¿Alguien más? ¿Dónde es eso? Ajá. Justamente, ¿verdad? Quiero hacer este paréntesis en este tema lejano. Gracias, Ana Isabel. Candy, comprometida. Gracias. Impactado. Quiero hacer esa énfasis. Se ha comprobado que mientras nosotros compartamos estadísticas mundiales a nuestras iglesias locales, es muy poco probable que alguien haga algo. Yo te animo a buscar estadísticas cercanas a tu iglesia local. Mejor si son las de tu comunidad o las de un hogar de protección cerca o incluso las nacionales todavía entran, pero a veces esas abruman y dices, bueno, entonces ¿yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Si tú empiezas a averiguar estadísticas más cercanas a los que dicen, yo ahí sí podría hacer algo, ¿verdad? Ya estás hablando no de 200 millones, sino que de 20 chicos que están en un lugar de protección muy cerca de tu iglesia, a los que cada domingo podríamos enviarles almuerzo para que los del staff puedan descansar. O ese domingo puedan descansar. Tal vez estás hablando de una institución de ancianos en la que ya no son 200 millones, 200.000 millones, sino que estás hablando de 30 ancianitos que podríamos visitarlos cada mes a compartirles un devocional. Entonces hay algo que puedo hacer. Las estadísticas sí son muy impactantes cuando es muy grande, sí llegan a impactar mucho, pero la mayoría de sus efectos llega a ser tan abrumante que me aplasta y no puedo hacer nada. Entonces yo te animaría a que investigues más cercanas, más personales. Sigamos. Un testimonio también a la congregación de alguna familia que ya está involucrada, de un joven que ya salió del sistema y quiere compartirles cómo es que se necesitan o por qué se necesitan personas que los acompañen, que caminen con ellos. Planifica una capacitación después de Domingo para el Huérfano. Yo creo que esto es algo muy importante, que es el plan de seguimiento. Ese día puede ser que oren todos juntos, comparten el sermón y las ofrendas se van a un lugar. Qué bien, ¿verdad? Pero planifica una charla de seguimiento. Entonces, sí, hermanos, los invitamos dentro de un mes. Vamos a celebrar un convivio y vamos para que juntos podamos saber cómo podemos seguir sirviendo a este hogar que hoy les dimos las ofrendas. Entonces, planifica una capacitación. Si estás en Guatemala, con mucho gusto estamos para servirte. Si estás en otro país, seguramente hay otras organizaciones que te pueden ayudar a dar esta capacitación. Puedes ir más específico como de trauma o más como de sensibilización, como de vida en limbo que nosotros hacemos. Diferentes herramientas para seguir a la gente formándose en este tema y que sea más que un domingo.
Refiere a la congregación con diferentes organizaciones que las que puedes conectar. Ese día, otra idea, no quiere decir que todas esas tengas que hacer, solo son ideas. Puedes tener un listado de un directorio de organizaciones que están cerca de ti o de la iglesia local o en la ciudad donde ustedes están. Les pueden dar un directorio, ¿verdad? Donde diga contacto, qué necesitan, sí, qué necesitan, ¿verdad? Y cómo pueden orar por ellos. Nosotros una vez lo pudimos hacer, bueno, no, ya lo hemos hecho varias veces, mejor dicho, y gracias a Dios siempre hay gente que pues escucha el mensaje, oramos juntos, ya tiene inmediatamente algo de cómo puedo ayudar. Tienen un listado, un directorio donde ellos pueden orar, seguir pensando en de quién de todos puedo seguir ayudando, de quién quiero conocer más. Se refiere a tu congregación, diferentes organizaciones a las que pueden conectar y las que pueden ayudar. ¿Qué puedes hacer si no eres el pastor o líder? También hay cosas que puedes hacer. Algunos dicen, ¿sabes qué? Este año es muy difícil que mi pastor lo celebre, o los líderes no están interesados en este tema. Hay algo que tú puedes hacer. Comparte sobre este día con una persona u otras personas y tomen tiempo para orar. Júntate con ellos el domingo 13, invítalos o invítense todos juntos. Cada uno invita al que está a la derecha a un café y oren. Oren por los niños que están en orfandad. Ustedes van a recibir en los recursos unos calendarios de oración, o mejor dicho, unas imágenes de oración. Estas imágenes, estas oraciones están extraídas del libro Para Siempre de Aisha de López. Ella hace unas oraciones específicamente para los jóvenes en transición, de vida independiente, para niños que están en horas de protección, para el staff de los hogares, para familias adoptivas, para familias de acogimiento. Entonces ella hace las oraciones y tú lo vas a recibir para que ese día tal vez eso puedan hacer, juntarse, leer las oraciones juntos y orar juntos. Crea un calendario para orar por los huérfanos por varios días y compártelo con otras personas. También puedes usar los recursos que te enviamos para enviárselos a cada uno. Hoy vamos a orar por el gobierno. En una semana, por ejemplo, el lunes oramos por el gobierno, el martes oramos por los niños, el miércoles oramos por el staff que los están sirviendo, el jueves por las familias adoptivas de acogimiento, el viernes oramos por los jóvenes que están a punto de salir de esas instituciones y están solos. Y así, puedes hacer un calendario. Comunícate con alguna organización y pregunta qué necesitan. Recauda lo que se necesite con tus conocidos o familiares. Eso puede ser otra opción. Puede ser que tú hayas escuchado o tienes cerca un hogar de protección. Pregúntales qué necesitan. Esto es muy importante. No supongamos qué es lo que estas organizaciones necesitan. Por favor, pregunta qué necesitan. Pasa domingo para el huérfano, pasa Día del Niño, pasa Navidad, pasa para incluso el Día del Cariño. Que los hogares se juntan muchas veces con tantas cosas que no necesitan. Se juntan con las mudadas que todos sacaron en enero para en febrero, en Día del Cariño. Se juntan con un montón de pizzas y no preguntamos qué necesitaban y justamente una semana antes habían estado todos malos del estómago y no pueden comer ahorita pizza. Se juntan con un montón de piñatas y lo que no sabes es que no han tenido para pagar la luz. Entonces probablemente lo que necesitaban era, en lugar de comprar esas piñatas, darles el dinero para que paguen la luz. A lo que voy con esto es, antes de recaudar y decirle a tus amigos, miren mucha, vamos a recaudar sábanas para los patojos de aquí. Pregunta, ¿qué necesitan? Conecta con la organización y dile, miren, quiero compartir sus necesidades con 5 amigos que tengo. ¿Cómo los podemos ayudar? Ellos te van a poder decir, algunos te van a decir medicamento, otros te van a decir tú puedes ponerles opciones también, si tus opciones son pocas, ¿verdad? Si no tienes muchos recursos, puedes ponerles pocas opciones, algunas opciones. Tal vez ellos te van a decir, fíjense que necesitamos que alguien venga a ver a los niños tal y tal día porque el staff va a tener un retiro y necesitamos que alguien los vea. No sé, cosas así. Entonces recauda lo que ellos necesitan, no lo que tú supongas que ellos necesitan. Ofrenda económicamente también puede ser algo que tú puedes hacer.
a una organización o familia en necesidad, recauda con otros o de tu bolsillo, ofrenda y escribe cartas de ánimo, falta de la tilde, al personal de alguna organización. Eso puedes hacer también, ¿verdad? Puede ser que no tengas ahorita económicamente no puedas dar a nada, pero tal vez hay un hogar cerca o una institución cerca y pregúntale, mire, ¿cuáles son los nombres del staff? O tal vez no son nombres, sino que quieres escribir palabras, tarjetitas de ánimo de muchas gracias por lo que haces, el Señor te bendiga, palabras de bendición a esta familia, a este hogar y lo llegas a dejar al hogar. Incluso eso puedes hacerlo con tu familia, lo puedes hacer con niños, lo puedes hacer con adolescentes, puedes involucrar a tantas personas con cartas de ánimo al personal. Bueno, estas solo son algunas ideas. Hay muchas otras que pudiéramos estar compartiendo con ustedes. Y solo quiero que ustedes sepan que no tenemos que basarnos en una sola cosa, sino que este domingo es un instrumento para recordar a la iglesia de algo que puedes hacer, pero no es solo un domingo, sino que es de mantener cada día, ¿verdad? ¿Cómo es que estoy amando al vulnerable? Bueno, hoy tengo el honor de tener aquí en esta llamada a Johnny de Rivera y Norman Alcántara, que ellos están trabajando en el oriente de Guatemala. Y muchas veces escuchar cosas que pasan en la ciudad de Guatemala puede sonar un poquito diferente a lo que pasa en el interior de nuestra república. Entonces, por eso quería que hoy nos compartieran ellos cuáles han sido sus experiencias y sus retos en ellos conmemorar Domingo para el Huérfano, lejos de nuestra ciudad, lejos de las iglesias reconocidas, ¿verdad? En nuestro país, y que ellos nos comenten cómo ha sido su experiencia. Entonces, Johnny y Norman, ahorita ustedes pueden tomar el tiempo y compartirnos su experiencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Un saludo para todos y para todas. La verdad es que yo estoy aprendiendo mucho aquí con Paola y queriendo captar todo para poder implementar lo que estamos haciendo. Nosotros, pues, trabajamos en la Asociación Cristiana Proyecto Santiago de Latinoamérica, que tiene a su cargo el Hogar Sombra de sus Alas y otros programas que no tengo tiempo para explicarlos, ¿verdad? Con más de 20 años de servicio a favor de la niñez. Estamos ubicados en Monjas, Jalapa. Iniciamos en la ciudad capital, pero luego por extensión nos vinimos a este municipio hermoso. Y después yo no tuve la oportunidad, pero parte del equipo fue a un CAFO en el 2018, creo yo, o 2017. La cosa es que se trajeron la idea y dijeron, bueno, nuestro municipio en Monjas vamos a hacerlo, vamos a hacer un cambio, vamos a impactar. Y fue así como en el 2018 se inicia a visitar a las iglesias para poder motivar el Domingo para el Huérfano. Y tenemos una breve participación, compartirles. Tengo permiso para compartir, ¿verdad? No, si me dan permiso, por favor. Ahorita voy, perdón. Gracias. Pues contarles que para nosotros pues empezamos, como decimos, sin experiencia, pero nos lanzamos. Había otro compañero que nos motivó y fue así como nos organizamos para poder llegar a las iglesias de esta localidad y pues la verdad es que ha sido una bendición. Permítanme ahorita comparto. Vamos a ver si logro agarrar Ustedes me dirán si lo ven. ¿Me dicen si lo ven? Sí lo vemos tú. Sí, ahorita quiero ponerlo como presentación. Pues algo breve, la verdad es que, es algo breve lo que queremos compartir y pues sí. Queremos contarles, pues como les decía, ahora que Proyecto Santiago es quien ha liderado esta promoción del Domingo para el Huérfano. Ha sido un reto para nosotros llegar a las iglesias, a pesar de que varios años de vivir aquí, algunos no sabían lo que estábamos haciendo y queríamos trasladar eso, ¿verdad? Que no vieran a los niños como diciendo pobrecitos, ¿verdad? Sino que algo más, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos unir esfuerzos? Y así fue como nos organizamos como equipo, como grupos y
les decía, ahora por 4 años hemos liderado este movimiento aquí en este municipio. Solo el año de la pandemia pues no nos lo permitió y a pesar de los 2021 pues lo realizamos y logramos pues visitar 12 iglesias. Las acciones que hemos tomado para esto es que hemos creado esa confianza en los pastores ya nos conocen, para gloria de Dios, ¿verdad? El testimonio de nuestro personal, pues eso ha ayudado mucho para que la gente crea en lo que estamos haciendo y eso pues de lo que seamos un lugar que dé testimonio, no tanta palabra que no quede testimonio, y eso pues ha permitido crear esa confianza en los pastores para abrir sus iglesias. También se hace una previa coordinación, no es que solo se llega, sino que se habla con el pastor, se le hace ver qué es lo que se va a hacer. Algunos pastores hasta preguntan, ¿y porque algunos ya nos conocen? Entonces es muy importante la coordinación para no interrumpir las actividades que ya se tienen programadas. También es importante acoplarse a la dinámica de la iglesia, pues a la iglesia que nosotros hemos visitado queremos estar seguros de cómo realizan sus servicios, cuál es la forma en que las personas se conducen dentro de la iglesia para poder ser de bendición y no ser de tropiezo también a ellos. También importante, nos enfocamos en el objetivo a lo que vamos, ¿verdad? No hablar de otras cosas que estén fuera de lo que queremos lograr, lo que bien decía Paola, la visión que queremos presentar. También el mensaje debe ser claro. Paula lo decía también, que debe ser un mensaje claro. Para muchos va a ser la primera vez, o es la primera vez que escuchan de niñez abandonada, de maltrato, o creen que es en otro lugar, y cuando les decimos de este mismo municipio, o del municipio cercano, o de este departamento de Jalapa, hemos recibido niños en algunas condiciones, ellos se sorprenden porque creen que no está tan cerca esa situación, y cuando lo ven que es algo de su contexto, pues eso impacta. También compartimos nuestras experiencias, nuestros retos. No estamos diciéndoles somos los únicos y los máximos en atender a la niñez, sino que les decimos también que también nosotros somos vulnerables como parte del personal que se atiende a los niños. Entonces eso les ayuda a ellos a comprender que realmente todos tenemos esa misión. La verdad es que han sido unas experiencias muy buenas en que llegar hasta las iglesias, conocerles y los pastores motivados a seguir con esto, pues a nosotros también nos ha motivado. Voy a darle la palabra a mi compañero Norman, que también está aquí. Él va a seguir compartiendo. La verdad es que dividimos este tiempo para compartirles. Le doy la palabra a él. Muy buenas noches a todos. Reciban un saludo en el amor de Cristo desde Monjas Jalapa, ¿verdad? Y créanme que nos sentimos privilegiados de estar en medio de ustedes, que ciertamente pues ya llevamos, con este sería 5º año de estar celebrando el Domingo para el Huérfano, y sin embargo cada año han sido de experiencias nuevas. Hubiéramos querido tener el tiempo que Paola tuvo, pero vamos a ver, nos quedamos cortos con el tiempo, pero sé que es una agenda apretada. Sin embargo, queremos compartirles ahí, ¿verdad? Los logros del año pasado, ¿verdad? Después de la situación de la pandemia. Y gracias a Dios, en esa fecha logramos crear 12 reuniones en 12 iglesias distintas, ¿verdad? Es importante mencionar que aquí en la región de Monjas y sus alrededores tenemos censadas, por decirlo así, 27 iglesias de diferentes denominaciones, ¿verdad? De esas 27, el año pasado logramos cubrir 12 iglesias que se nos abrieron las puertas, que por el tiempo pues fue lo que se logró cubrir y nos quedamos cortos. Sin embargo, para este año pues nuestra intención es ir un poquito más allá. Dentro de esas 12 reuniones nosotros logramos alcanzar, como está ahí escrito, ¿verdad? 1,175 personas a las cuales se les llevó un mensaje. Me gusta mucho la frase que está de Jason Johnson, ¿verdad? Porque coincide mucho con lo que nosotros estamos tratando de hacer en este caso, y se los voy a volver a repetir, ¿verdad? Cuando Paola hacía la referencia, ¿verdad? No estamos simplemente pidiendo a las personas responder
estamos discipulándolos para obedecer un mandamiento, porque creemos con todo nuestro corazón de que es una necesidad latente, ¿verdad? Que 2015 por ahí o 2017, donde ustedes sacaron un material y decía de la siguiente manera, lo voy a parafrasear de esta forma, y decía claramente de que si la iglesia estuviera haciendo bien su trabajo, no habría necesidad de organizaciones, instituciones o casas hogares como las nuestras, ¿verdad? Sin embargo, falta mucho que hacer, ¿verdad? Dentro de los retos por alcanzar, ¿verdad? Es el otro 40% de las iglesias para llegar a un 80%, ¿verdad? Mejor si es el 100%. Sin embargo, pues muchas veces nos quedamos cortos con el equipo que nosotros tenemos, pero creo que Dios dirá y pondrá el tiempo y las iglesias en donde nosotros tenemos que hacer presencia en función de esto y poder generar esa necesidad, como Santiago 1:27 lo propone en su palabra, ¿verdad? El otro punto que hace importante referir es que queremos crear agentes multiplicadores de esta visión o necesidad latente. Sabemos que no es una necesidad solo de monjas, no es una necesidad solo de Jalapa ni de Oriente, sino a nivel nacional. Y si nos vamos más allá, también lo decía Paola, ¿verdad? A nivel mundial, pero la necesidad para qué irnos tan lejos si aquí a la vuelta de la esquina o a la par de nuestra casa está, ¿verdad? Otro reto que nosotros tenemos y que de hecho estamos ya trabajando en ello es motivar para que la iglesia celebre su propia fecha, ¿verdad? Por su cuenta. Ya, aquí es donde nosotros decimos lo del discipular, ¿verdad? En este sentido, yo puedo decir de que las 12 iglesias que nosotros trabajamos el año pasado, ahora nuestra intención es que ellos trabajen solos, ¿verdad? Que ellos promuevan, que ellos se muevan, que ellos organicen, que ellos hagan. Si necesitan la orientación, pues en la poca o mucha experiencia que nosotros hemos tenido, pues les vamos a dar seguimiento a eso. Y por consiguiente, nosotros poder trabajar con el otro porcentaje que no hemos logrado alcanzar. Sin embargo, estamos con toda la intencionalidad de poder hacerlo. Otro cuarto reto sería sensibilizar al cuerpo de Cristo para vivir la epístola de Santiago 1:27, ¿verdad? Y creo que ese versículo todos lo sabemos hasta de memoria y es importante porque si no, la iglesia, la pregunta es, ¿qué está haciendo realmente, verdad? Y lo vamos a decir, ¿verdad? La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo creo de que me quedaría con eso. Hay mucho que platicar, pero quiero decirles con todo mi corazón de que si nosotros nos disponemos, yo creo que podemos ir alcanzando mucho más de a poco, ¿verdad? Gracias por el tiempo, Dios les bendiga y pues en lo poco, como dije, o mucho que nosotros tengamos, estamos también desde aquí a Monjas para servirles, ¿verdad? Y poder contribuir. Experiencias hay muchas que no nos daría el tiempo para comentarlas, no solo nuestras, sino de cada uno de ustedes. Dios les bendiga y muchísimas gracias. Qué Gracias, excelente. Norma. Perdón. ¿Qué ibas a decir? No te doy las gracias, Norma. Sí, también decirles, ¿verdad? Que también para nosotros ha sido un reto, pero hemos sentido el respaldo del Señor cuando nos hemos parado frente a las iglesias y poder compartir, porque pareciera que es un tema que todo el mundo lo conoce, pero cuando le tocamos el corazón a las personas y hemos visto a la gente que llora cuando nosotros hablamos, o el pastor dice, de veras, ¿por qué no lo habíamos hecho antes? ¿Por qué hemos dejado a un lado? Y creo que nos hace falta un paso más y lo queremos retomar, es el paso después del Día del Huérfano. La verdad es que quizá no hemos llegado hasta ahí, hemos trabajado, pero queremos hacerlo mejor. De igual manera, como decía Norman, estamos con la disponibilidad de apoyar a los que lo quieran hacer con nuestra experiencia, pues orientarlos si se necesita, pues aquí estamos a la orden. Y muchas gracias por el espacio que nos están dando. Qué increíble escucharlos. Gracias, Johnny y Norman. De verdad, sí, como dice Norman, hubiera necesitado también el tiempo que yo tuve, ¿verdad? Definitivamente es un gran privilegio para nosotros escuchar el testimonio de ustedes. Hemos estado hablando en todo este tiempo desde la iglesia para las organizaciones y escuchar a ustedes como organizaciones para la iglesia
nos motiva tanto, nos confronta, porque de verdad esto es algo que la iglesia debería estar haciendo, pero la iglesia local. Pero me alegra tanto que ustedes han aprendido, han atendido que ustedes son esa iglesia, ¿verdad? Ustedes son esa iglesia que han tenido como llamado ser voz, abogar por esos niños, abogar por la comunidad en la que viven, por el municipio en el que viven. Y qué increíble escuchar lo que esto está pasando fuera de la ciudad, ¿verdad? De Guatemala. Y es muy inspirador. Muchísimas gracias a ambos por compartir esto. Definitivamente tenemos que planificar otro taller donde ustedes tengan la hora y 20 y yo solo los 10 minutos. Pero gracias. Es de mucho privilegio y valor escucharlos a ustedes. Muchas Bueno, gracias a ustedes. gracias, Norma. Y espero que en medio de la tormenta ustedes estén bien, porque seguramente Jalapa pues también ha sido afectada. Entonces, muchísimas gracias por tomar este tiempo. Quiero Gracias. terminar con las conclusiones y quiero decirles y recordarles, no todas las iglesias deben hacer todas las cosas. Todas las iglesias con I minúscula, si ustedes lo ven aquí, ¿verdad? No todas las iglesias deben hacer todo, ¿verdad? Iglesia Reforma va a hacer adopción, acogimiento, va a tener un hogar, va a dirigir a jóvenes, va a tener también un lugar para ancianos, bla, 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 ¿verdad? No, no todas las iglesias deben hacer todas las cosas, pero toda la iglesia con I mayúscula y bueno, y todas las letras mayúsculas puede hacer todas las cosas. ¿Cómo es eso? Eso quiere decir que toda la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, sí está llamado a hacer las cosas. Hay diferentes partes, por lo que hay diferentes funciones. Y cada uno de ustedes está llamado a hacer algo, ¿verdad? No todo, pero sí algo, ¿verdad? Todos podemos hacer algo. Y cuando ya estamos en conjunto nos damos cuenta, wow, yo no puedo llegar a Jalapa, pero ahí están mis hermanos, ¿verdad? Haciendo iglesia en Jalapa. Yo no puedo llegar a Dominicana, pero aquí está Lawin, que está en Dominicana. Ahí vi a otra amiga de El Salvador que está conectada también y de Honduras. Entonces, ahí podemos nosotros ir, o sea, no puedo llegar allá y no puedo hacer todo, pero juntos, si nos damos cuenta que el Señor se glorifica por medio de su iglesia, siendo la iglesia la que comunica su esperanza. Quiero dejarles este último mensaje para que recordemos como iglesia antes de terminar. Pues yo creo que la iglesia ha sido llamada por Jesús principalmente a ser discípulos, y esos discípulos han sido llamados a obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado hacer. Entonces, donde el pueblo de Dios está, vas a encontrar a personas quienes están siendo obedientes a Jesús, y parte de obedecer a Jesús es servir al necesitado, servir al vulnerable. Pero parte del dilema de lo que sucede en muchos países, no solo en Guatemala, es el hecho de que hay muchas personas que se consideran discípulos de Jesús, pero luego tienes muchas otras estadísticas societarias que dan a entender que estos discípulos no están obedeciendo a Jesús, no están cumpliendo con lo que Jesús les ha llamado a hacer. Y en Guatemala, donde nos encontramos, sí se da mucho ese fenómeno. Se dice que el 40% de la población es evangélica, y sin embargo muchas de las estadísticas de la situación social dan a entender que o el pueblo de Dios está completamente inactivo y no está haciendo lo que le corresponde hacer, o quizás no han verdaderamente sido transformados por el Evangelio y por lo tanto no son discípulos de Jesús. ¿Cuál de los dos es? Pues solo el Señor puede juzgar. Pero la realidad es que hay muchas cosas que la iglesia debería involucrarse en hacer que simplemente no está haciendo. Bueno. Muchísimas gracias a todos por este tiempo. Te dejo la palabra, José, para que nos puedas dirigir, y si hay alguna pregunta, José nos va a dirigir en ese momento. José puede responder a todas sus preguntas. No, mentira. Aquí estoy para ayudarte. Hola, pues sí, espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Creemos que Dios ya los ha llamado a un lugar específico, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo podemos apoyarte para que puedas, con herramientas, para que puedas seguir sirviendo a los que Dios te ha llamado en ese lugar preciso, ¿verdad? Las necesidades se pueden ver diferentes y como leíamos este último, ¿verdad? No, la iglesia no lo tiene que hacer todo, pero sí todas las iglesias pueden hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso a lo que el Dios te ha llamado, ¿verdad? Y con esto quiero hacerle las preguntas, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda, algo que los podamos apoyar? ¿Quisieras compartir algo con nosotros que podíamos aclarar para ti en esto, ¿verdad? Y te dejo el espacio. ¿Hay alguna posibilidad que nos puedan compartir un listado de los hogares que no podía, déjame abrir, comunicar para hacer donaciones? Crystal, ¿tú estás en Guatemala? Ok, genial, genial. Ok, podemos hacer algo. Aquí en Guatemala existe Asocrigua, que es una alianza de hogares cristianos que trabajan para brindar ayuda. Entonces, podríamos coordinarte con esto también, Cristo. Será un gusto, ¿verdad? Y Ah, justamente Monjas Jalapas, ustedes son, Johnny, son parte de Asocribo, ¿verdad? Efectivamente, sí somos parte de Socrib. Gracias. Igual aquí en el chat les voy a dejar un directorio de organizaciones con las que directamente Somos ha trabajado que les puede servir. Entonces, los dejo también acá y también los podemos mandar a sus correos. ujú. iPhone Adam, sí, claro que sí, Adam. Fíjate que el viernes estaremos nosotros compartiendo un correo con ustedes con recursos, con las diapositivas, bueno, con las imágenes que te enseñamos que nuestro diseñador fabricó para Domingo para el Huérfano, para que ya solo tú le pongas el nombre de tu organización, de tu iglesia y puedas compartir para hacer mantas, lo que necesites. Van a haber fichas, vamos a compartir bastantes recursos con ustedes. También estamos grabando esto con la intención de mandárselos a ustedes también para que lo puedan volver a escuchar o compartir con alguien o quería recordar algo y puedes movilizarte. Esto no va a estar para el público, sino va a estar en privado para ustedes, ¿verdad? Pero el día viernes nosotros le estaremos enviando a este correo con los recursos que tenemos. Sí, si tu reunión es temprano el viernes, escríbenos, tal vez queremos el viernes porque justamente nos están mandando cosas todavía el jueves. Pero si tu reunión ya, pues mandarte el viernes y tu reunión es viernes, puede ser muy corrida, puedes escribirnos. Te voy a dejar el correo de José para que José te envíe en estos días que tenemos lo que tengamos y al viernes recibas todo el paquete, pero puede ser que algo te sirva de lo que te enviamos antes. Oye, entonces podemos hacer esa excepción ya que tu reunión va a ser antes. Sí, y sí, y voy a estar orando por ti para el viernes, entonces también lo apunto aquí, ¿verdad? Que Dios te use en ese momento, ¿verdad? Pero ¿hay alguien más con una duda, algo más que quisieran saber? De verdad, hay mucho que se podría hacer, es creatividad, es ver dónde están las personas. Por ejemplo, te cuento, yo soy familia de acogimiento, acabamos de recibir un recién nacido y lo increíble fue de que unas amigas vinieron a cuidar a nuestros hijos para que yo pudiera salir con mi esposa, ¿verdad? Entonces, y no te imaginas lo increíble que eso se sintió, ¿verdad? A poder salir con mi esposa, poder platicar, comer algo y compartir juntos, ¿verdad? Entonces ya tenemos 3 hijos biológicos y el bebé, entonces son cosas, ¿verdad? Era lo que necesitamos, ¿verdad? Si nos hubieran traído una piñata no nos hubiera servido de nada, ¿verdad? Pero eso fue algo muy práctico, ¿verdad? Y considera también, ¿verdad? Yo creo que haz baby showers para niños que han sido adoptados o bebés de acogimiento, ¿verdad? Lo útil que puede ser para ellos y lo especial cuando hablamos de imagen de ellos, ¿verdad? De que portadores de la imagen de Dios es un bebé de acogimiento, ¿verdad? Recién nacido, hacerle un baby shower, ¿verdad? Y ver cómo la comunidad de creyentes puede venir a la par de las personas, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de ideas, ¿verdad? De qué se puede hacer y cómo lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, solo te comparto unas, ¿verdad? Pero una pregunta, una duda, algo que ustedes tengan
que quisieran compartir. José, yo solo tengo una última que olvidé decir, perdón. Ok. Una última tarea para ellos, es mi pregunta. Si hoy les preguntaran entonces, ¿qué es domingo para el huérfano? ¿Qué responderían? Si lo pueden escribir en el chat. Esa es una pregunta de comprensión de taller. Es mi pregunta para ustedes. Si les preguntarían, hoy les preguntaran, ¿qué es domingo para el huérfano? ¿Qué responderían? Y ya, José, perdón. No, está Vamos bien. a ver sus respuestas. Dice un día para concientizarnos. Vamos a ver, vamos a leer. Un día para concientizarnos sobre nuestra responsabilidad bíblica hacia los huérfanos. Muy bien. Es hacer discípulos para que la iglesia se pueda levantar a favor de los niños vulnerables y llevar un mensaje de esperanza a los niños vulnerables. Excelente. Una herramienta para crear convicción del mandato de Dios hacia el vulnerable. Sí. Ujú. Sí. Muy bien, usted está. Sí. Eso es precisamente, ¿verdad? Johnny, ¿querías decir algo? Ok. Ok. Entonces, Raúl dice, el domingo para el huérfano es un día donde conmemoramos y recordamos que como iglesia podemos y debemos ayudar al vulnerable, al huérfano, así como Cristo fuimos ayudados cuando éramos huérfanos. Amén. Sí, el día de donde recordamos a la iglesia la necesidad de ir y en ayudar al más necesitado y crear esos discípulos para cumplir el mandato del Señor. Muy bien. Conmemoración de un mandamiento que Jesús nos predicó. Genial. Sí, gracias a todos por sus respuestas. Es animar a recordar a la iglesia nuestra responsabilidad cristiana para servir a los más vulnerables afuera de las cuatro paredes. Genial ustedes. Entonces, sí, eso es básicamente, ¿verdad? Es concientizar, ¿verdad? Y mientras hacemos esto, que es el Espíritu Santo el que da la convicción. ¿Verdad? Nuestra tarea es compartir las verdades del Evangelio y las implicaciones sobre la iglesia en cómo responder hacia estas necesidades, ¿verdad? Entonces, no se cansen de hacer el bien, ¿verdad? Siempre ojos en Cristo y Él es el encargado de hacer florecer la semilla. Él nos invita a plantarla y a cuidarla, pero solo Él es el que puede hacer crear una semilla a crecer, ¿verdad? Pero es hermoso como Él nos invita, ¿verdad? Tengo dos manos levantadas. ¿Quién quería raise Yo. hand? Ok, Johnny. Sí, una pregunta puntual. Nosotros que estamos con la inquietud si hay alguna forma de enviar algún reporte o ustedes quisieran saber qué cobertura se ha tenido en este año, ¿hay algún medio que está recibiendo esos datos? Por favor, quisiéramos saber. Sí, en otros años teníamos que aplicar en el mapa. Ahorita no hemos recibido, y eso no lo explicamos hoy porque el mapa no ha funcionado en los últimos, en los últimos 2 años no ha funcionado para reportar. ¿Cómo es eso? Para los que no saben, nos metíamos a la página de Domingo para el Huérfano, orphansunday.org. ORG. Gracias. Y ahí poníamos dónde lo habíamos conmemorado, ¿verdad? Entonces, justamente ahí escribías, en nuestro caso, Iglesia Reforma, Zona 4 de Misco, Guatemala, y el mapa se iluminaba. En los últimos años no nos ha funcionado, por eso es que no lo expliqué el día de hoy, pero es muy buena pregunta y creo que José es el coordinador de Domingo para Huérfano en Guatemala. Lo que podríamos hacer, José, ¿verdad? Que podríamos mandar un formulario para que todos los que están hoy aquí nos ayuden a llenarlo en caso si lo celebren en su iglesia. ¿Qué significaría? ¿Cuál fue la iglesia que lo celebró? ¿Verdad? Y tal vez medir de cierta manera el impacto. Entonces,
Más que todo la ubicación de la iglesia es lo que queremos celebrar, ¿verdad? ¿Dónde fue conmemorado? Y eso me lleva, perdón, esa era tu pregunta, ¿verdad, Johnny? Ok, entonces vamos a trabajar en eso para que ustedes tengan dónde poder reportarlo. Una pregunta, perdón, una última cosa, ahora sí, José, es la última. No te Dije preocupes. conmemoración y a todos lo usaron y me encantó eso. Muchísimas gracias porque lo hicieron y yo no les expliqué por qué. Con José nos pusimos a pensar que celebrar Domingo para el Huérfano es de cierta manera poco empático, ¿verdad? Porque celebrar Domingo para el Huérfano requiere de verdad saber que hay niños sufriendo y ese sufrimiento pues no es digno de ser celebrado, ¿verdad? Ujú. Es digno de ser recordado, ¿verdad? Y de actuar. Entonces es por eso que nosotros queremos cambiar las palabras de celebrar por conmemorar y es justamente lo que ustedes pusieron en las descripciones y me sorprende. Sacan 10 puntos en ese mini examen sorpresa que les hice ahorita. Conmemorar es tan bueno de tenerlo en nuestro vocabulario. Yo todavía me confundo ahorita porque muchas veces he dicho celebrar, celebrar, pero en realidad celebrar es difícil pensarlo de esa manera como celebración porque en nuestro contexto es más de diversión, más de alegría. En cambio, en este caso es recordar, ¿verdad? Que hay una causa muy pesada por la cual debemos actuar, ¿verdad? Y reconocer cuál es nuestra esperanza. Eso es conmemorar, tenerlo presente, recordarlo y actuar en base a ese recordatorio. Entonces, gracias a todos los que utilizaron conmemorar en su descripción, lo hicieron muy bien y empecemos a usar el vocabulario que mejor corresponde a la dignidad de la vida de estos chicos. Mm, Gracias, y sí, lo platicamos y lo importante de las palabras, ¿verdad? Y creo que con conmemorar honrábamos a- al vulnerable y recordamos la esperanza del Evangelio para restaurar todo esto, ¿verdad? Entonces, gracias por compartirlo, Poli. Entonces, esperamos que esto haya sido de bendición, de aclaración, de guianza, ¿verdad? Cualquier cosa puedes escribirnos, cómo podemos orar por ti, ¿verdad? El viernes vas a tener recursos más en tu correo, revísalo, por favor, pero también involúcranos en cómo podemos apoyarte en oración, ¿verdad? En qué es lo que el Señor te está enviando y que no te sientas solo. Como viste, sabemos muchos aquí que estamos en el mismo camino, ¿verdad? Entonces, los amamos, amamos a Dios porque Él nos amó primero y es por eso lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Y entonces, me gustaría terminar en oración, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Ah, Padre, te doy gracias por la iglesia. Gracias porque tú sigues santificándola. Gracias porque la has llenado de gente redimida por la sangre de tu Hijo Jesús. Y gracias porque nos sigues, porque nos has restaurado. Gracias porque nos permites aprender más, conocer más. Gracias por todos estos recursos. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha incomodado de una buena forma y nos ha apuntado en este camino. Te pedimos por los que sufren de injusticias, de abusos, que tú puedas poner personas cristianas alrededor de ellos para que puedan cubrir y ayudarlos a sanar de sus dolencias, Padre Celestial. Te pedimos que nos sigas usando a nosotros para poder traer esperanza en el Evangelio. Gracias porque tu Evangelio nos ha salvado, es porque nosotros podemos llevar y compartir esa misma esperanza y decir que tú eres real y que tú puedes cambiar, tú puedes quebrar todo patrón generacional y tú puedes construir algo nuevo. Y te doy gracias porque nos has implantado en una familia muy grande y sin importar a qué lugar tú nos muevas, vamos a encontrar familia y te damos gracias por eso. Te pido que cada proyecto, cada iniciativa, cada plan ah, puedas tú dar claridad, discernimiento y sabiduría en cómo, ¿verdad? Y pedimos que esas semillas que seguimos plantando, que tú sigas a, que tú seas el que las crezcas. Ayúdanos en medio de todo lo que estamos haciendo a mantener nuestro enfoque en ti,
a no perder, a no desanimarnos, porque a veces este es un trabajo muy solitario y pensamos que nadie entiende, pero ayúdanos a no creer estas mentiras del enemigo para hacernos creer que debíamos dejar esto, sino que sigue tú fortaleciéndonos por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo y de nuestra demás familia de creyentes a mantenernos firmes y que tú nos encuentres aquí mejor cada día. Te doy gracias por esto. Pedimos que tú uses domingo para el huérfano, para que tu nombre sea exaltado y para que personas puedan involucrarse y para que el vulnerable pueda encontrar esperanza. Te damos gracias. En tu nombre oro. Amén.